Todos los que vimos Hora de Aventura recordamos al Rey Helado, ese viejito con una bata azul que se la pasaba secuestrando princesas, molestando a Finn y Jake y haciendo las cosas más absurdas que te puedes imaginar. Y durante años, eso era todo lo que era para nosotros. El típico villano raro del que todos nos reíamos. Pero con el paso del tiempo, Hora de Aventura hizo algo que muy pocas series se atrevieron a hacer. Tomó a ese personaje del que todos nos burlábamos y nos obligó a verlo de una forma completamente diferente. Porque un día descubrimos que el Rey Helado nunca fue solo el Rey Helado. Detrás de esa barba, esa corona y esa locura, todavía quedaban los restos de alguien que alguna vez fue una persona normal. Lo curioso es que, cuando éramos niños, nos reíamos del Rey Helado. Pero al crecer, muchos terminamos sintiendo pena por él. Y para entender por qué terminamos sintiendo pena por él, primero tenemos que conocer al hombre que existía antes de la corona. Esta es la historia de Simon Petrikov. Al principio de Hora de Aventura, el Rey Helado no era más que el típico villano de turno. Se pasaba los días secuestrando a princesas, enfrentándose a Finn y Jake, inventando planes absurdos que casi nunca salían bien, y protagonizando algunas de las escenas más ridículas de toda la serie. Era torpe, exagerado y para la mayoría de nosotros simplemente daba risa. No inspiraba miedo como otros villanos. Era más bien ese personaje molesto que aparecía de vez en cuando para complicarles el día a los protagonistas. Y durante mucho tiempo eso fue suficiente. Nadie se detenía a pensar si siempre había sido de esa manera, porque al igual que Finn y Jake, nosotros también lo veíamos como un simple anciano loco, con una corona mágica. Hasta que la serie decidió abrir una puerta que cambiaría por completo la forma en la que veríamos al Rey Helado. Y sin que nos diéramos cuenta, comenzó a contar una de las historias más tristes de toda la animación. Hasta ese momento, el Rey Helado no era más que un personaje cómico, pero todo cambió cuando la serie decidió mostrarnos un lado suyo que nadie esperaba. Ese momento llegó en el episodio Holy Jolly Secrets. Finn y Jake encuentran una vieja maleta llena de cintas VHS que pertenecían al propio Rey Helado. ¿Una maleta? ¡Oh, cielos! La encontré en la basura y la enterré sin ver qué había dentro. ¡Wow! Y movidos por la curiosidad, deciden reproducirlas con ayuda de Vimo para descubrir qué secretos escondía aquel extraño anciano. Lo que encontraron no fue el pasado de un villano, fue el diario de una persona que poco a poco estaba viendo cómo su propia mente comenzaba a desaparecer. En esas grabaciones conocemos por primera vez a Simon Petrikov. Hola, mi nombre es Simon Petrikov. Grabo esta cinta para que la gente conozca mi historia. Mucho antes del Reino de U, mucho antes de la Barba Blanca, mucho antes del Rey Helado, Simon era un anticuario apasionado por la historia y los objetos antiguos. Estudié para ser anticuario de objetos antiguos. Jamás creí que existieran las cosas sobrenaturales, solo estaba fascinado con las supersticiones. Dedicaba su vida a investigar reliquias y recorrer el mundo buscando piezas con un enorme valor histórico. Y fue precisamente uno de esos viajes que cambiaría su vida para siempre. Durante una expedición en Escandinavia, encontró una misteriosa corona que un anciano estaba dispuesto a vender. A simple vista, parecía una reliquia más dentro de su colección. Nada hacía pensar que el objeto escondía uno de los mayores peligros del mundo de Hora de Aventura. Después de comprar esta corona, un viejo trabajador al norte de Escandinavia la traje a la casa. Al regresar de su viaje, Simon hizo lo que probablemente cualquiera de nosotros habría hecho: compartir aquel increíble hallazgo con la persona que más quería, Betty, su prometida, la mujer con la que planeaba pasar el resto de su vida. Fue justamente delante de ella cuando decidió ponerse la corona por primera vez. Lo que parecía una simple prueba terminó convirtiéndose en el principio del fin. Se la mostré con emoción a mi prometida Betty. Jugando la puse en mi cabeza, solo para reírnos y jugar. Y ahí comenzó. Durante unos instantes, Simon dejó de comportarse como él mismo, comenzó a decir cosas sin sentido y perdió completamente el control. Betty, asustada, no tuvo otra opción que alejarse de él. Rápidamente me la quité y vi a mi prometida frente a mí, viéndome con mucho desdén. Pero lo peor no fue aquel momento. Lo peor fue que cuando Simon volvió a ser él mismo, ya era demasiado tarde. La corona ya había empezado a cambiarlo. Desde entonces siempre veo las visiones, use la corona o no. Y aunque al principio esos cambios parecían pequeños, cada vez que volvía a usarla, perdía un poco más de sí mismo. La temperatura de mi cuerpo ha bajado hasta un punto sobrenatural, el cual está a menos de 30 grados centígrados. Sus recuerdos empezaban a desvanecerse, su personalidad comenzaba a desaparecer. Sé que mi mente está cambiando, pero ya es muy tarde para saber lo que debo hacer. Y sin que él lo supiera, acababa de dar el primer paso para convertirse en el Rey Helado. Solo vigílenme hasta que pueda encontrar un modo de salir de este laberinto de mi cerebro y recuperar mi cordura. Aunque Simon ya sabía que la corona estaba consumiendo poco a poco su cordura, nunca dejó de usarla. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es mucho más triste de lo que parece. Después de la guerra de los champiñones, el mundo se había convertido en un lugar completamente devastado. Monstruos, mutantes y toda clase de peligros recorrían las calles de un planeta que ya no se parecía en nada al que Simon había conocido. Fue en ese escenario donde encontró a una pequeña Marceline, sola, asustada y sin nadie que pudiera protegerla.
Desde ese momento, Simon hizo todo lo posible por convertirse en la figura que ella necesitaba. Buscaba comida, le contaba historias para distraerla del caos y trataba de que, por un instante, pudiera seguir siendo una niña en un mundo que ya había perdido toda inocencia. Usa el control para encender la tele. Clic, clic. Tu. Pero hay un problema. Cada vez que aparecía una amenaza demasiado grande, Simon no tenía otra opción que recurrir a la corona. Sabía perfectamente lo que ocurría cada vez que la utilizaba. Sabía que poco a poco estaba perdiendo sus recuerdos. Sabía que dejaba de ser él mismo. Te pusiste peor, Simon. Tu cabello y tu nariz son más largos y comenzaste a flotar en el aire. ¿Oh, sí? Y aún así, seguía poniéndosela, porque para Simon había algo mucho más importante que conservar su cordura, mantener con vida a Marceline. Eso queda reflejado de una forma muy especial en el episodio I Remember You. Mientras intenta escribir una canción, el rey helado comienza a sacar de su barba viejos papeles que ni siquiera recordaba haber guardado. Todo está aquí en la canción, nena, está en el recibo, está en el menú para llevar. Entre ellos aparece una fotografía de Marceline cuando era niña, y la letra de una canción escrita por el propio Simon muchos años atrás. Tú tomaste esta foto. Escribiste atrás de ella. En esa canción entendemos que Simon era plenamente consciente de lo que la corona estaba haciendo. Sabía que cada vez olvidaba un poco más. Sabía que hacía cosas que nunca habría querido hacer. Marceline, estamos en el fin del mundo, tú y yo. Qué confusión debe ser para una niñita. Pero también sabía que mientras siguiera usando la corona, podía mantenerlos con vida. La magia me da vida y me enloquece. Necesito salvarte y quien a mí me salvará. Y perdona lo que hago de mí cuando no te recuerdo. Más tarde, en Simon y Marcy, vemos cómo ambos recorren juntos las ruinas del mundo, intentando sobrevivir. Simon hace todo lo posible por proteger a Marceline, incluso cuando cada vez le cuesta más recordar quién es o controlar sus propios impulsos. Hay un momento especialmente duro. Cuando Marceline enferma, Simon sale desesperadamente a buscar una simple sopa para ayudarla a recuperarse. Marcy. Ay, no. Estarás bien, solo es un resfriado. ¿Qué tal si duermes un poco? No te asustes, pero vamos a necesitar sopa de pollo. Sin embargo, todo termina saliendo mal y ambos son perseguidos por unas extrañas criaturas. A ti te lleva. Acorralado y sin ninguna otra alternativa, Simon vuelve a ponerse la corona. Tienes que mantener el control, Simon. Por ella. Simon, lo prometiste. Tan, tarararán, tan. Consigue salvar a Marceline, pero el precio vuelve a ser el mismo. Pierde un poco más de sí mismo. Pronto te vas a sentir de maravilla. Estoy feliz de que estés bien. ¿Te sientes mejor? Te amo, Simon. Y yo a ti, Gunther. Y es entonces cuando comprende una verdad devastadora. El verdadero peligro para Marceline ya no eran los monstruos del exterior, era él. Por eso toma una de las decisiones más dolorosas de toda la serie: alejarse de la persona que más quería para evitar hacerle daño. En serio, Simon, no te vayas. Yo tengo que protegerte. ¿Cómo vas a protegerme si ni siquiera estás aquí? ¡Au! ¿Lo ves? Me tengo que ir ya. Adiós, Marcy. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Simon! ¡Simon! En ese momento entendemos que Simon nunca luchó para salvarse a sí mismo, luchó por salvar a Marceline, incluso si eso significaba desaparecer poco a poco. Hasta este punto ya entendemos quién era Simon y por qué siguió utilizando la corona incluso sabiendo que estaba perdiendo poco a poco su cordura. Pero todavía queda una pregunta muy importante: ¿qué tenía esta corona para destruir la mente de cualquiera que la usara? La respuesta llegó muchos años después, en el episodio Evergreen. Ahí descubrimos que la corona existía mucho antes de Simon. Miles de años antes, un poderoso mago llamado Evergreen la creó con un único propósito: enfrentar una amenaza capaz de destruir el planeta. Una corona mágica cuyo circuito fantasmal se haga uno con su primer portador y le conceda su deseo más profundo. Para lograrlo, diseñó un artefacto con un poder extraordinario. La corona era capaz de conceder el deseo más profundo de quien la utilizara. Sin embargo, nada salió como Evergreen esperaba. Antes de poder completar su plan, quien terminó utilizando la corona fue su pequeño aprendiz, Gunther. El problema era que Gunther no tenía el verdadero alcance de aquel poder. No, ya no hay tiempo. Debe ser tú, Gunther. Su deseo terminó mezclándose con la magia de la corona. Mi deseo más grande.
y quedó grabado para siempre dentro de ella. Desde ese momento, todos los futuros portadores comenzaron a heredar parte de esa misma personalidad, y junto con ese inmenso poder, también heredaban la locura. Eso significa que Simon nunca tuvo una verdadera oportunidad de salir completamente ileso. Cada vez que utilizaba la corona para proteger a Marceline, también permitía que ese poder fuera reemplazando poco a poco su propia identidad. Ya no solo estaba perdiendo sus recuerdos, estaba dejando de ser Simon. Y la serie vuelve a reforzar esta idea en el episodio Broke His Crown. Allí descubrimos que dentro de la corona existen los recuerdos y la conciencia de todos sus antiguos portadores, como si cada uno de ellos hubiera quedado atrapado en su interior. Brian. Hola, chicos. Hola, Gons. ¿Quiénes son ellos? Ese es Bane. Usó la corona solo una vez. Y el que está al lado dice que es el primer Santa. Entre todos esos recuerdos también encontramos a Simon. ¡Profesor Pétrico! ¡Simon! ¡Marcy! ¡Ay, cielos! ¿Cómo es posible? ¿Acaso mi amada Betty dominó los secretos de la corona? Y es entonces cuando entendemos el verdadero significado de algo que él mismo había dicho muchos años atrás en aquellas viejas cintas VHS. Solo cuídame hasta que encuentre la salida de este laberinto en mi cerebro y pueda recobrar mi cordura. Simon mencionaba que sentía como si estuviera atrapado en un enorme laberinto dentro de su propia cabeza. En ese momento parecía solo una metáfora, pero ahora sabemos que no lo era. ¡Wow! Esto no es lo que esperaba. Simon seguía existiendo, seguía recordando quién era, seguía luchando por no desaparecer, solo que ya no tenía el control de su propio cuerpo. Y quizá esa sea la parte más trágica de toda su historia, porque el Rey Helado nunca reemplazó por completo a Simon. Simon siempre estuvo ahí, intentando desesperadamente recordar quién era. Durante mucho tiempo parecía imposible que Simon pudiera regresar. Después de tantos años atrapado dentro de la corona, daba la impresión de que el Rey Helado había terminado reemplazándolo por completo. Pero la serie todavía tenía preparada una última sorpresa. Hay un capítulo en el cual, gracias a una serie de sucesos inesperados, el Rey Helado vuelve a ser Simon. Después de tantos años atrapado dentro de su propia mente, por fin podía volver a hablar, volver a pensar y sobre todo, volver a recordar quién era realmente. Sí, esto debe ser. Crucé una zona súper extraña donde me siento que soy otra vez una persona normal. O quizás solo soy normal otra vez. Para Marceline en ese momento también significó algo muy especial. Después de tantos años, por fin podía volver a reencontrarse con la persona que la protegió cuando el mundo se estaba derrumbando. ¡Simon! Marceline. Creí que jamás te vería de nuevo. A mí me cuesta mucho más creerlo. Estás enorme. Y aunque este reencuentro fue breve, bastó para recordarnos que Simon nunca había desaparecido por completo. Siempre estuvo ahí luchando por volver. ¿Recuerdas algo de cuando eras el Rey Helado? Nada específico, solo impresiones como sueños. ¿Aún tienes impresiones de cuando te hacíamos enojar? Tengo moretones. Pero hay algo que la serie nos hace entender en este punto y cambia por completo la forma en la que vemos al Rey Helado. Durante toda la serie lo vimos secuestrando princesas e intentando obligarlas a casarse con él. Siempre pensamos que era simplemente otra muestra de su locura. Sin embargo, cuando conocemos la historia de Simon y Betty, resulta imposible no verlo desde otra perspectiva. ¿Dónde está mi Betty? ¿Dónde está mi princesa? ¡Princesa! ¡Princesa! Simon, no me dejes así. Betty fue la persona que más amó en toda su vida, la mujer con la que soñaba pasar el resto de sus días. Y aunque la corona terminó borrando casi todos sus recuerdos, quizá hubo algo que nunca desapareció por completo. Tal vez no recordaba su rostro, ni su nombre, ni siquiera quién había sido ella, pero el sentimiento se queda escondido en algún rincón de su mente. Y quizá por eso el Rey Helado nunca dejó de buscar princesas, no porque recordaba exactamente a Betty, sino porque una parte de Simon seguía intentando encontrar a la persona que alguna vez amó. Sin embargo, recuperar su humanidad no significó recuperar su antigua vida. Durante los acontecimientos finales de Hora de Aventura, Simon y Betty consiguen reencontrarse una última vez. ¡Simon! ¡Tu corona! ¿Qué está pasando, señora? Sin pánico, pero creo que Golf nos está digiriendo. Nos está rompiendo, capa por capa, hasta llegar a nuestra forma esencial. Después de tantos años separados, por fin tienen la oportunidad de despedirse. Betty, Es bueno verte, Simon. es bueno verte. Pero el destino todavía les tenía preparada una última tragedia. Para salvar a Simon y al resto de U, Betty decide utilizar el poder de la corona una última vez. El mundo se acabaría si Golf no es desterrado. Así que voy a pedir un deseo.
Deseo desterrar a Golf de este mundo. Deseo que Golf desaparezca. ¡Deseo que Golf desaparezca! ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡Aún para la corona! Como sea que tenga que ser. Deseo por el poder que Simon esté a salvo. Su deseo consigue detener a Golp, pero el precio es desaparecer para siempre. Y quizás lo más doloroso de toda esta escena no sea la batalla, ni las explosiones, ni siquiera Golp. Lo más triste es ver a Simon comprender que, justo cuando había conseguido recuperar su vida, acababa de perder nuevamente a la persona que más amaba. Tampoco me agrada ese tipo. No. ¿Betty? ¡Betty! ¡Ay, Betty, Betty! ¡Mi princesa! ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Has vuelto. Es lo que ella más deseaba en el mundo. Con el paso del tiempo, Simon intenta seguir adelante. Lo vemos compartiendo tiempo con Marceline y Dulce Princesa. Volvemos a verlo cantando. Esta es una canción para una chica llamada Marceline. Marceline. Estamos en el fin del mundo, tú y yo. Qué confusión debe ser para una niñita. Incluso acompañando a Finn en algunas aventuras. Marceline, estás en grave riesgo. Pero tranquila, traje ayuda. Hola, Dulce Princesa. Poco a poco intenta construir una nueva vida, pero hay algo que nunca consigue recuperar: Betty. Y aunque esta podría parecer la conclusión perfecta para su historia, en realidad no lo fue. Porque años después, Hora de Aventura con Fiona y Cake nos demostraría que las heridas de Simon seguían abiertas. Pero esa es una historia para otro video, más enfocado en la relación de Betty y Simon. Y bueno, ¿qué más se puede decir de Simon Petrikov? Durante años nos reíamos de río de helado por sus ocurrencias, sus secuestros absurdos y la forma tan ridícula en la que intentaba conseguir el amor de las princesas. Nunca imaginamos que detrás de todos esos momentos existía una de las historias más tristes de toda Hora de Aventura, porque al final Simon nunca perdió una batalla, nunca fue derrotado por un enemigo. Lo que realmente perdió fue algo mucho más valioso. Poco a poco dejó de reconocer a las personas que más amaba, olvidó momentos que nunca quiso olvidar, y con el tiempo también comenzó a olvidarse de sí mismo. Creo que esa es la razón por la que su historia sigue contando con tantas personas, incluso años después. Porque todos tenemos miedo de perder algo importante, pero hay un miedo que quizá sea aún más grande: perder aquello que nos convierte en quienes somos. Con el paso de los años, muchas personas enfrentan enfermedades que borran sus recuerdos. Otras ven como alguien de cercano deja poco a poco de reconocerlas. Y aunque Hora de Aventura nunca habló directamente de eso, es imposible encontrar ciertos paralelismos. Porque ya no vemos a un anciano extraño con una corona. Vemos a un hombre que luchó hasta el final por conservar sus recuerdos, proteger a quienes amaba y aferrarse a la persona que alguna vez fue. Y quizá esa sea la verdadera tragedia de Simon Petrikov. No convertirse en el rey helado, sino seguir siendo Simon sin poder demostrarle al mundo que todavía seguía ahí. Así que ahora quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras que sacrificar todos tus recuerdos para salvar a las personas que más amas, ¿lo harías? Y si solo pudieras elegir una, ¿qué crees que te dolería más? ¿Olvidar a quienes amas? ¿O que algún día ellos te olviden a ti? Porque mientras alguien siga recordando quién fue Simon Petrikov, el rey helado jamás conseguirá borrarlo por completo. Y bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Este es apenas uno de los tantos y muchos videos donde iremos redescubriendo las historias de Hora de Aventura y de otras series animadas que marcaron nuestra infancia, pero vistas desde una perspectiva diferente. Si te gustó ese tipo de contenido, puedes apoyar el canal dejando un me gusta y suscribiéndote. Créeme, ayuda muchísimo más de lo que te imaginas. Y si tienes alguna otra teoría, interpretación o simplemente quieres compartir qué sentiste con la historia de Simon Petrikov, te estaré leyendo en los comentarios. Yo soy Lens y nos vemos en el próximo video.